Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice la palabra del Señor: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a orar al Señor. Padre, te alabamos, te damos gracias que tú nos has dejado tu palabra preciosa, viva y eficaz, poderosa. Gracias, Señor, por tu palabra fiel. Te rogamos que tu Santo Espíritu traiga esta palabra, obra en nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Obra con poder, te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Cuando alguien viene a darnos una noticia, siempre queremos que sea algo bueno, ¿verdad? Viene alguien, se acerca y nos dice: oye, te voy a dar una noticia, te voy a decir algo. Ay, pues nos gusta, o queremos, o deseamos, esperamos que sea algo bueno, agradable, ¿no? A nadie le gustan las malas noticias, no nos gustan las malas noticias. Sin embargo, a veces es necesario que escuchemos, que seamos conscientes de determinadas malas noticias para que tomemos las medidas oportunas. Por ejemplo, es necesario que sepamos si tenemos alguna enfermedad para que podamos tratar con ella. Vamos al médico, no queremos que el médico nos dé una mala noticia, por así decirlo. No queremos que el médico nos diga que tenemos algo malo, pero en ocasiones es necesario. Y gracias deberíamos dar a muchos médicos que son sinceros, claros, nos dicen: mire, usted tiene esto, esto y esto está mal, hay que tratar con ello. Gracias al Señor por esos médicos, ¿no? Nadie quiere escuchar malas noticias, pero hay malas noticias que son necesarias que las escuchemos. Pues bien, en la Biblia también encontramos malas noticias y buenas noticias de parte de Dios. De parte de Dios. El versículo que hemos leído antes, en Isaías 53, 6, solo ese versículo contiene dos noticias, una mala y una buena. Así que en este sermón lo que haré básicamente será considerar dos puntos principales. Las malas noticias y las buenas noticias de parte de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. El Señor en esta tarde nos va a decir algo y nosotros tenemos que prestar atención. No es que está predicando el pastor, quien sea, o el que predique. No, si está hablando conforme a la Escritura, si está predicando la palabra de Dios, nos está hablando el Señor a través de su siervo. Pues bien, el Señor nos va a comunicar dos noticias, como he dicho, una mala y otra buena. Puede que algunos de vosotros, o todos, ya las hayáis escuchado, pero no por ello vamos a dejar de prestar atención a lo que Dios nos dice aquí en Isaías 53, 6. Son dos noticias muy importantes a las que todos nosotros tenemos que prestar atención, desde el niño más pequeño hasta el adulto más mayor. Todos los que estamos aquí. Pues bien, vamos a considerar en primer lugar la mala noticia. En realidad esta mala noticia a su vez engloba dos malas noticias y la primera de ellas es la siguiente: todo ser humano se ha descarriado, cada cual se apartó por su camino. Esto es lo que nos dice el Señor en la primera parte del versículo 6 de Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En primer lugar, este texto nos dice quiénes se han descarriado. Dice todos nosotros. No dice todos los seres vivos o todos los animales, no. Dice todos nosotros. El que escribe por inspiración del Espíritu Santo es Isaías, un ser humano. Es decir, todos los seres humanos son los que se han descarriado. Desde la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, hasta que Cristo venga por segunda vez, todos los seres humanos que nazcan traerán la marca del pecado, es decir, nacerán pecadores. Y continuarán pecando el resto de su vida. Así que todos nosotros, no solo unos pocos, todos nosotros
no solo los que han cometido grandes crímenes, no solo los niños o los jóvenes que se portan muy mal, no. Dice el Señor, todos nos hemos descarriado. ¿Y qué significa descarriarse en este contexto? Pues el mismo versículo nos lo dice. Cada cual se apartó por su camino. Esto es descarriarse. Cada cual se apartó por su camino. Descarriarse es apartarse del camino correcto y tomar otro camino que no es el bueno. Fijaos que el gran pecado común de toda la humanidad, la maldad que caracteriza a todos los hombres, no es la mentira, ni el adulterio, ni la fornicación, ni el asesinato, ni otros pecados graves. El denominador común de esta humanidad caída es que cada cual se ha apartado por su propio camino. En resumen, cada uno hace lo que le da la gana. Lo que Dios diga no me importa absolutamente nada. Y si existe un Dios, que me deje tranquilo y que no se meta en mis asuntos. Yo haré lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Va a venir a mi Dios a decirme, sí, bien, vale, ok, hay un creador. Pero va a venir Dios a mí a decirme lo que yo tengo que hacer. Yo ya haré lo que yo a mí me parezca. Cada uno quiere andar por su propio camino, no por el de Dios. Esta es la realidad. Y claro, esto lleva a todos los demás pecados. Hay muchos por ahí que nunca han asesinado a nadie, nunca han blasfemado y nunca han cometido fornicación ni adulterio, al menos externamente hablando. Pero igualmente esas personas también se han apartado por sus propios caminos. Ellos manifestarán su desvío de otras formas, por medio de otros pecados, o quizás esos mismos pecados pero cometidos en sus corazones. La cuestión es que unos manifiestan su desvío de una manera y otros de otra. Y esto desde que nacemos. Desde que nacemos. La palabra de Dios nos enseña que nacemos en pecado, que desde que nacemos estamos espiritualmente muertos. Y voy a citar algunos textos ya conocidos. Salmos 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo hemos visto en las predicaciones que traje sobre la depravación total, ¿verdad? En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. No es que la madre de David adulterara, ¿no? David nació siendo pecador. Efesios 2:1-3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estos son los incrédulos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y Pablo se incluye a sí mismo. Y ojo, Pablo era judío, fariseo de los fariseos, judío entre judíos. Pero dice, yo también era hijo de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros, no dice todos vosotros, dice todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. No es que nacimos con vida espiritual, nacimos con vida espiritual, nacimos buenos, y cuando cumplimos los 12, 13, 14 años, ¿no?, la adolescencia, ahí ya nos volvimos malos. Tuvimos mala influencia, malas compañías,
Y ahí ya nos descarriamos. No, éramos por naturaleza hijos de ira. Y esto es para todo ser humano que nace en este mundo. Pues dice, estábamos muertos lo mismo que los demás. No unos pocos, todos nosotros. ¿Qué dice en Romanos 3, 10 al 18? Esto es lo que enseña la palabra del Señor. Romanos 3, 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Buah, pero yo no he hecho nada de esto. Esos fueron algunos judíos así de aquella época, ¿no? Malos, muy malos, pero yo no soy tan malo como ellos. ¿Tú buscas a Dios? Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Tú temes a Dios? El temor reverente, el temor de respeto, de reverencia, de obediencia, de amor al Señor. Esto está en tu corazón. No empieces a justificarte diciendo que otros son más malos que tú. No, eso no vale delante de Dios. En todos nosotros hay pecado. Todos nos desviamos. Ahora bien, si nos dicen que somos pecadores, que nos hemos descarriado, apartado por nuestros propios caminos, todos nosotros, que somos malvados, perversos, pero si no nos dicen nada más, pues podríamos pensar que es una mala noticia. Es una mala noticia. Oye, me están diciendo que soy malo. No nos gusta, ¿no? Pero podríamos quedarnos relativamente tranquilos y podríamos no darle mayor importancia al asunto. Tú me dices que yo soy un pecador, bueno, pues ya está, pues sí, pues soy un pecador. El problema es que ciertamente hay otra mala noticia que está estrechamente relacionada con esta que acabo de decir. Esa otra mala noticia es la siguiente: el descarrío conlleva la condenación eterna en el infierno. En Isaías 53:6 no vemos esto, pero sí en el versículo anterior, versículo 5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El descarriarse, el apartarnos por nuestros propios caminos, tiene unas consecuencias. No es que nos hemos descarriado, somos pecadores y bah, aquí ya no va a pasar nada. Aquí no pasa nada. Tranquilo. No. El descarriarnos tiene unas consecuencias. Merecemos un castigo por ello. Y esto lo entiende cualquiera. Cualquier persona de este mundo lo entiende. Hace algo malo, merece un castigo. Tiene unas consecuencias. Si alguien hace algo malo, merece ser castigado. Por eso en nuestra sociedad tenemos leyes penales, policías, jueces, cárceles, multas, etc. Luego entonces, Dios, que es el juez supremo, el que ha establecido lo que verdaderamente está bien y está mal, no debe castigar al que peca, al que hace lo malo. Es llamativo. Como muchas personas piensan de Dios que, como es tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso, que no va a castigar el pecado. Que al final va a pasar la mano por alto y va a absolver a todo el mundo.
Pero después, si alguien me agrede, ¿no?, o me pega, o me roba, pues quiere que haya justicia, ¿no? Y que la policía coja al ladrón y que lo meta en la cárcel. El que hace algo malo, que pague por ello. Esto lo entiende cualquiera. Pero Dios, no, Dios, bueno, pues si pecan, pues Dios es muy bueno, misericordioso. Pero es que Dios es justo también. Dios es perfectamente justo. Claro que debe castigar al que peca. Claro que castigará al que hace lo malo. Ciertamente castigará a aquellos que persisten en su rebeldía, en su maldad. Pero ¿cuál es exactamente ese castigo? Lo podemos ver en los siguientes pasajes de la Escritura. Mateo 18, versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Y qué más da lo que yo vea? Total. Yo soy fiel a mi esposa. Ahora, si veo los carteles estos que hay por aquí, que son verano, ¿no? Carteles con los bikinis, la mujer ahí medio desnuda, ¿no? Y veo a la mujer ahí y tal, yo puedo entregar mis ojos sin problema a ver esas cosas. Bueno, pues, si no sacas tu ojo, figurativamente hablando, no está hablando aquí literalmente de sacarse el ojo, pero si no cortas tu mirada, si no guardas lo que entran por tus ojos y persistes en ello y no te arrepientes de tu pecado y sigues ahí, tendrás los dos ojos y serás echado al infierno. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Al infierno de fuego. Este es el castigo que merecemos por nuestros pecados, el infierno de fuego. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. El que persiste en su incredulidad, en su pecado, en su rebeldía, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es exactamente ese castigo que merecemos por nuestros pecados? El infierno. Ir al infierno. ¿Vale? ¿Y qué es el infierno? Pues en pocas palabras, es la condenación eterna. Es una eternidad de sufrimiento, dolor, tristeza, llanto. Y lo peor, una separación total de Dios y ausencia de toda clase de bien por toda la eternidad, sin fin. Tú piensas que estás sufriendo aquí en esta tierra y pues tengo muchas dolencias. Y sufro un montón. Y he padecido muchas cosas y la gente me ha tratado muy mal y la vida me ha tratado muy mal. Eso no es nada en comparación con el infierno. Sí. Y la gente que lo ha pasado mal o lo pasa mal en esta vida, cuando ya muera ya, voy a descansar en paz, ¿no? Eso se dice, descanse en paz. Bueno, si no has creído en el Señor Jesucristo, si no te has arrepentido de tus pecados, no vas a descansar en paz. Va a ser una eternidad de mayor dolor y mayor sufrimiento, y sin fin. Ahí no habrá pensar, bueno, pues cuando pasen X años, cuando pasen miles de años, pues ya esto va a terminar. No. Es sin fin. Es el infierno. Algunos, por lo mucho que sufren en esta tierra, piensan que ya están pasando aquí por un infierno. Pero no es así. No tienen ni idea de lo que es el infierno. Aquí todavía pueden tener en algún momento algunos segundos de alivio, algunas dosis, aunque sean pequeñas, de bien y misericordia de parte de Dios. Pero en el infierno cada instante será de dolor, sufrimiento, amargura, etcétera, etcétera. Y sin fin, sin descanso.
Hemos visto las malas noticias, que somos pecadores, que hemos seguido nuestro propio camino y que por ello somos merecedores del castigo eterno en el infierno. Estas son malas noticias. Ahora vamos a ver las buenas noticias. Pero antes déjame decirte algo muy importante. Y por eso he empezado hablando de las malas noticias. Hasta que no te tomes en serio las malas noticias que acabo de decir, las buenas noticias no tendrán ningún significado para ti. O sea, si tú piensas que lo que yo acabo de decir antes, de las malas noticias, pues estoy equivocado, o es mentira, o no es así, o estoy exagerando, el pastor está exagerando, ha exagerado. Si tú crees tal cosa, entonces lo que yo voy a decir ahora seguramente no va a tener ningún significado para ti. No va a tener importancia para ti. Debes tomarte en serio las malas noticias para poder recibir estas buenas noticias que voy a decir ahora. Primera buena noticia: Dios ha provisto un Salvador. Dice la segunda parte de Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es una muy buena y gran noticia. Dios, en su misericordia y gracia infinitas, no nos ha querido dejar a la humanidad sin esperanza. Después de presentarnos esa mala noticia que nos muestra el verdadero estado espiritual en el que nos encontramos todos nosotros desde que nacemos, ahora nos dice que hay una esperanza de salvación. Y eso es fabuloso. Es maravilloso. Dios podría haber dejado al hombre en sus pecados y al infierno. Es lo justo. Hay que hacer justicia. Es lo justo. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, hará justicia de ese pecado, pero en Cristo, para aquellos que confían en Él. En primer lugar, vemos que es Dios quien toma la iniciativa. No es el hombre quien, en algún momento de la historia de la humanidad, le sugiere o le ruega a Dios que provea de alguna forma para ser salvo. Nadie le dijo a Dios: Señor, si todos somos pecadores, si nos hemos desviado, ¿por qué no haces uso de tu misericordia y nos presentas algún plan, alguna idea, algo o alguien para que podamos escapar del infierno y podamos llegar a ser salvos, a ser hijos tuyos? ¿Por qué no haces esto, Señor? Nadie le dijo nada parecido a Dios. Fue Él mismo quien desde la eternidad había provisto un medio de salvación. Pero surge la pregunta: si el pecador merece la condenación eterna, ¿cómo podía Dios salvar a alguien y seguir siendo perfectamente justo? Como hemos dicho, quien peca, quien hace lo malo, merece castigo. ¿Cómo puede salvar entonces Dios a alguien y seguir siendo justo? La Escritura nos da la respuesta: Jehová proveyó de un sustituto. De esta forma el Señor castigaba el pecado, pero no ya sobre el pecador, sino sobre otro que tomaba su lugar. Este es el sustituto. Dice la Escritura: Jehová cargó en él, he aquí el sustituto, en él el pecado de todos nosotros. Entonces Dios no pasa la mano por alto al pecado. El pecado tiene que ser castigado, pero lo que hace el Señor en su inmensa misericordia es que ese castigo ya no recae sobre el pecador, sino sobre otro. Otro que sufre ese castigo en el lugar del pecador. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora la pregunta importante es: ¿quién es ese él del que está hablando aquí? Cargó en él, dice. ¿Quién es? Si leemos los versículos anteriores de este capítulo 53, vemos lo que hizo ese personaje, podríamos decir. Dice
Los versículos 2 al 5 de Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, pero todavía no vemos quién es ese él. Tenemos que remontarnos hasta el capítulo 52, versículo 13, que dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Este siervo que habla el capítulo 52, versículo 3, es en el que Jehová cargó el pecado de todos nosotros. O sea, él es el siervo de Jehová, que se habla aquí. Y por lo que nos revela el Nuevo Testamento, sabemos que ese siervo del que se habla aquí no es otro que nuestro bendito Señor Jesucristo. El Salvador que Dios Padre ha provisto es su propio Hijo, la segunda persona de la Santa Trinidad, el Señor Jesucristo. Jesús cargó con la responsabilidad o la culpa que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados. Leíamos antes Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El pecado es nuestro. El pecado es nuestro. El castigo es nuestro en el sentido que lo merecemos nosotros. Pero Él lo llevó. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo que merecíamos nosotros, fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Ahora bien, este Salvador, el Señor Jesucristo, no nos salva automáticamente. Es decir, nosotros seguimos por nuestro propio camino y de todas formas Jesucristo me salvará. No, esto no es así. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios. El pecador tiene que creer, confiar verdaderamente en el Señor Jesucristo. Tiene que confiar plenamente de todo corazón en Jesucristo. Tú y yo debemos creer que Jesús sufrió y murió para pagar el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, y sólo así podemos ser salvos. ¿Os dais cuenta entonces que la salvación no es cumplir con determinados ritos? Voy a cumplir con determinados mandamientos, voy a portarme bien, ¿no? Voy a hacer las cosas así más o menos recto, ¿no? Hay que ser equitativo, hay que ser justo y recto, honrado, hay que ser honrado en esta vida. Y así voy a ser salvo, porque soy honrado. Hay otros muchos pecados, de los cuales quizás no eres consciente, o quizás sí. Hay otros pecados. El que transgrede la ley en un solo punto se hace culpable de todos. Eso es lo que dice la Escritura. Dice en Hechos capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios nos dice esto a ti y a mí. El que no crea en Cristo no va a ser salvo. Por mucha moralidad que tenga, por muy buenos padres creyentes que tenga, por mucho que asista a los cultos. La salvación está solo en el Señor Jesús y solo podemos apropiarnos de ella mediante la fe en Cristo. Y el que se apropia de esta salvación por la fe en el Señor Jesucristo querrá portarse bien, querrá agradar al Señor, querrá obedecer a sus padres, querrá asistir a los cultos, querrá obedecer la palabra de Dios. Pero eso viene después. Primero hay que creer, confiar verdaderamente en Cristo.
Y el que no da esos frutos de obediencia está manifestando que realmente no ha creído en Jesucristo. Claro. Porque la fe en Cristo lleva necesariamente a dar fruto, a obedecer la palabra de Dios, a querer agradar al Señor. Si eso no está, no hay fe verdadera. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene ya vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto nos lleva a otra buena noticia que está ligada también a la anterior buena noticia. Salvador que ha provisto el Señor. Pero hay otra buena noticia. Dios nos concede la vida eterna. Solo gracias al Señor Jesús es que tenemos vida eterna. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de la fe en Cristo, es decir, creyendo quién es Él, el Dios encarnado, y lo que hizo, su sacrificio en nuestro favor, su muerte en la cruz por nosotros, creyendo en Él, quién es Él y lo que hizo, nos apropiamos de la salvación que está en Jesucristo. Esta fe nos llevará al mismo tiempo a arrepentirnos de nuestros pecados. No puede ser alguien que diga que cree en Jesucristo y siga en sus pecados y no se arrepienta de sus pecados, y siga en su estilo de vida como antes. Eso no es posible. Esa persona dirá que ha creído en Jesús, pero realmente no ha creído en Jesús. No ha confiado de todo corazón en el Señor Jesucristo. Sigue por sus propios caminos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Quien llevó él mismo, está hablando del Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es este? El Señor Jesucristo. El Señor, Dios ha provisto un Salvador, el Señor Jesucristo, nos ha dado vida eterna por Cristo. Bien, después de lo que hemos considerado, nos preguntamos, ¿qué aplicación o aplicaciones prácticas podemos obtener? ¿A qué debe llevarnos en la práctica estas noticias que Dios nos ha traído en esta tarde? Bueno, en primer lugar, voy a dirigirme a mis hermanos en la fe. Voy a dirigirme a creyentes. Primero, no olvidemos, hermanos, de dónde nos rescató el Señor. Tenemos que prestar atención a las malas noticias para recordar de dónde nos sacó Dios. No es que tú eras bueno y ahora pues eres un poquito más bueno, ¿no? Antes era bueno, antes yo me portaba bien y ahora me porto mejor. No, eso no es así. Tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor. Cada uno iba por su propio camino. Estaba descarriado por su propio camino. Estábamos hundidos en el lodo cenagoso. Estábamos espiritualmente muertos. Y Él, el Señor, nos dio vida. Segunda aplicación. Hermanos, tenemos que glorificar al Señor por esta salvación tan grande que nos ha concedido. ¿Y cómo podemos glorificarle? Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿Tú quieres glorificar al Señor? ¿Y qué significa esto? Glorificar al Señor. Pues mira, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Tú quieres glorificar al Señor? Tienes que obedecer la palabra de Dios. Pero no para ganarte la salvación. Hermano, tú ya eres salvo por Cristo. Has creído, has confiado en el Señor Jesucristo. No es para ganarte la salvación, es por amor a, en gratitud al Señor, por amor al Señor.
En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Esto es obediencia, y seáis así mis discípulos. Por gratitud, por amor a nuestro Salvador, procuremos, hermanos, llevar mucho fruto para su gloria. Tercera aplicación, tenemos que transmitir estas noticias a las almas perdidas. Estas noticias, y digo noticias, no solo la buena, también la mala, hay que transmitirla a otras personas. Las malas noticias y las buenas noticias. Hay que proclamar el Evangelio a los perdidos. Hay que hablar del Señor y de la condición en la que se encuentra el hombre a otras personas. Bien, ahora quiero dirigirme a aquellos que no conocen a Cristo en sus corazones. Voy a dirigirme a aquellos que, aunque quizá hayan oído hablar de Jesús, sin embargo no lo conocen en verdad. En la experiencia de su vida no le aman, no le sirven. A estos voy a dirigirme ahora. Primero, clama a Dios para que te muestre el verdadero estado de tu corazón. Clama al Señor para que te haga ver verdaderamente cómo está tu corazón. Seguramente pienses que no eres una persona muy mala. Yo no robo, no mato, no digo grandes mentiras. A lo mejor mentiras pequeñitas sí, pero grandes no. Bueno, déjame recordarte que hasta que no tomes las malas noticias en serio, las buenas noticias no tendrán ningún sentido para ti. ¿De qué me va a salvar Dios si yo no he hecho nada malo? Yo no he hecho nada que merezca la condenación eterna en el infierno. No pienses tal cosa. Déjame exhortarte a que te tomes en serio esas malas noticias y te humilles lo antes posible delante de tu Creador. Tómate en serio las malas noticias. De modo que no solo debes clamar a Dios para que te muestre el miserable estado espiritual en el que te encuentras, sino que además, en segundo lugar, debes creer en el Señor Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Solo así podrás ser salvo. Si en verdad crees en Cristo para la salvación de tu alma, esto te llevará inmediatamente a arrepentirte de todos tus pecados. Te llevará a dejar tus propios caminos, tus propios deseos pecaminosos. Te llevará a amar a tu Salvador y a querer agradarle en todo. Te llevará a dejar de confiar en tu propia justicia. Te llevará a dejar de confiar en ti mismo. No confíes en ti mismo para la salvación de tu alma. No sé cómo decir esto de otra manera. No sé cómo decirlo. No podemos confiar en nosotros mismos. Es que yo he hecho unas cositas buenas aquí y allá, es que yo me porto bien. Yo no soy tan mala persona. No hago daño a nadie. Bueno, a lo mejor he hecho alguna que otra vez daño a mi esposo o a mi esposa, pero bueno, como hay confianza. No, eso es pecado. Y hay otros muchos pecados. No confíes en tu propia justicia. Humíllate delante del Señor. Confiesa tus pecados, confiesa que eres un pecador, no solo tus pecados, sino que eres un pecador.
¿Estás descarriado en tus propios caminos? ¿Confiesa eso al Señor? Confiesa que esto no tiene valor para ti. Oh, ¿cómo que no tiene valor? Claro que tiene valor, en la Biblia. Tiene mucho valor. Sí, pero no le haces caso. No lees la Biblia, no vas a la palabra de Dios. En la práctica no la valoras. Y dice el Señor aquí, en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que cree en el Hijo se arrepiente de sus pecados. El Señor Jesucristo dijo, arrepentíos, o todos pereceréis igualmente. Esto lo dijo delante de sus discípulos también, ¿eh? Esto lo estoy diciendo a todos los que estamos aquí, ¿eh? A todos nosotros. Y me lo digo a mí mismo. No sea que pasen los años, ¿eh? Y diga, pues yo ya tengo 10, 15, 30 años en la fe, y pasan los años, y entonces la confianza en que voy a ir al cielo, en que voy a ser salvo, está en mí, porque yo ya llevo mucho tiempo en la fe, ¿eh? Y yo voy todos los domingos a la iglesia. Cuidado. Cuidado con esto. Solo en Cristo hay salvación. Y si pecamos, hermanos, sí, si pecamos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y confiar que Dios nos perdona, no porque seamos sus hijos, no porque llevemos tantos años en la fe, no porque yo sea fiel en la asistencia, no porque yo lea la Biblia todos los días. No, Dios nos perdona por Jesucristo. Y nos mira y nos perdona a través de Cristo, por el sacrificio que Él hizo, por quién es Él y por lo que Él hizo. Esto tenemos que recordarlo. No confíes tú, no confíes yo en mi propia justicia para ser salvo. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, te alabamos y te damos las gracias, Señor, que tú nos hablas claramente. Y tú nos traes estas noticias. Gracias, Señor, porque tú nos hablas claramente. Gracias te damos, no solo por las buenas noticias, por las buenas nuevas, sino también por las malas noticias. Gracias que tú nos revelas quiénes somos verdaderamente por naturaleza. Tú nos muestres tal cosa, nos recuerdes tal cosa, para que vayamos a la fuente de vida, para que vayamos al único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, oh Señor, por esa buena noticia. Gracias porque tú entregaste a tu amado Hijo para morir por pecadores, miserables pecadores como nosotros. Oh Señor, danos la fe. Danos la fe verdadera para seguirte, amarte, obedecerte. Y
todos los que estamos aquí, Señor, un día podamos vernos juntos en el cielo, alabando y glorificando tu precioso nombre. Ten misericordia, oh Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén, Padre.